hoy, incendio destruye histórico primer templo católico en Armenia. En Perú y Bolivia, Iglesia reacciona con oración y llamados a la unidad ante crisis políticas. Desde Chile, bisabuelo de 75 años se ordena sacerdote. Desde España, con ánimo de ayuda, visitadores apostólicos recorren seminarios. Hoy es la fiesta de San Francisco de Sales, el santo que luchó contra su mal genio. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Nati, un gusto estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Armenia, Asia, contándoles que en ruinas por el fuego quedó el primer templo católico levantado en la capital de Armenia en 1834. 2 personas murieron por las llamas en el alojamiento del edificio residencial de la histórica iglesia llamada Subprig, según Associated Press. El incendio inició ayer por la tarde. Los trabajos para apagar el fuego se prolongaron hasta esta madrugada. Hasta el cierre de esta nota se desconoce la causa del incendio. La iglesia católica Subprig en Estambul fue construida después del edicto del 7 de octubre de 1831 dictado por Mahmud, sultán del Imperio Otomano. Y en Estados Unidos sigue la violencia armada en algunas partes del país. Este fin de semana, una decena de personas murió después de que un hombre abrió fuego en un estudio de baile en California. Este tiroteo se convierte en uno de los peores en la historia del estado de Los Ángeles, según la prensa local. El arzobispo del lugar intervino con un mensaje frente a la tensión. Veamos. Una vigilia y flores colocadas en el lugar de los hechos. Así conmemoran la muerte de 10 personas, los miembros de la localidad de Monterey Park, en California, fallecidos a causa del tiroteo. Ella ya había terminado de bailar y estaba a punto de irse. Se metió en su coche, pero por desgracia no fue muy lejos. Hu Can Tran, de 72 años, sería el responsable de abrir fuego en la academia de baile Star Ballroom Dance Studio el sábado por la noche. También dejó decenas de heridos. 20 minutos después del mortal tiroteo, el sospechoso ingresó a otro estudio de danza cercano, pero 2 miembros de la comunidad lo desarmaron, informó Los Angeles Times. Luego el hombre huyó en una camioneta y se suicidó. Ante lo ocurrido, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, se pronunció en un comunicado y oró por los muertos y afectados en el tiroteo. Pidió a Dios que permanezca cerca de sus familias y seres queridos. Monseñor Gómez también le pidió al Señor que conceda sabiduría y prudencia a la policía para mantener las comunidades seguras. Además, rezó por la paz en los corazones de los atribulados, de los que tienen miedo y dolor. También pidió paz para aquellos cuya fe ha sido quebrantada por este hecho. Veamos ahora cómo actúa la Iglesia ante las crisis políticas en Latinoamérica. En Perú siguen los enfrentamientos contra el gobierno de Dina Boluarte y en Bolivia el encono en la gestión del presidente Luis Arce. Luego de 3 horas secuestrado por los manifestantes, un policía del poblado La Joya fue liberado gracias a la mediación del padre José Caselli, párroco de la parroquia San José en el poblado. Los manifestantes tomaron de rehén al oficial luego de intentar incendiar una comisaría en el sur del país. La turba atacó la comisaría El Triunfo en La Joya, en el departamento de Arequipa. En medio de la crisis, la Iglesia Católica no está de brazos cruzados en Perú. El movimiento Mater Fátima convocó a un Santo Rosario por la paz en el Perú para esta noche. Queremos unir nuestra fe para pedir y suplicar a Dios nuestro Señor por nuestra querida patria, el Perú. Invito a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y decirles que no están solos,
que su obispo, sus capellanes, las damas, su pueblo ora, pide por la paz de todos los peruanos. En Bolivia, la detención del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Camacho, a fines de diciembre, provocó este mes enfrentamientos violentos entre los que pedían respeto a la democracia y los que quieren verlo encarcelado. Luis Camacho es investigado por presunto terrorismo por su participación en la crisis política de Bolivia en 2019. Se le conoce como líder de la oposición del gobierno boliviano. Hemos logrado muchísimo en estos 33 días gracias al pueblo boliviano. ¡Justicia! ¡Justicia! Monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, pidió a la población que pare la violencia. Pueblo de Bolivia, pueblo de Santa Cruz, yo les exhorto a que se pongan de acuerdo, que no hayan divisiones, que vivan en perfecta armonía, que tengan un mismo sentir. Esa es la palabra de Dios. Santa Cruz es el departamento que provee el 75% de los alimentos de Bolivia. Las manifestaciones cerraron la región e impiden que el alimento pueda distribuirse. Y en España, los seminarios del país se preparan para una visita especial. Sobre esto y más nos informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Desde Madrid les informamos de que está en marcha la visita apostólica a los seminarios mayores de España, ordenada por el Papa Francisco y que la Conferencia Episcopal Española dio a conocer el pasado mes de noviembre. La visita se está realizando por dos obispos uruguayos que el propio Papa considera que valen oro, según detalló en una reciente entrevista al diario ABC. Los visitadores apostólicos designados por la Congregación para el Clero son el obispo de Maldonado Punta del Este Minas, Monseñor Milton Luis Trócoli, y el obispo de Salto, Monseñor Arturo Eduardo Fajardo. Ambos llegaron a mediados de enero a España y se prevé que permanezcan en el país algunas semanas más visitando los seminarios mayores diocesanos, los Redemptoris Mater a cargo del Camino Neocatecumenal, así como los del Opus Dei y la Compañía de Jesús. Según informa la Conferencia Episcopal Española, el objetivo de esta misión es conocer si se está aplicando el documento El don de la vocación presbiteral, publicado en 2016 por el Dicasterio para el Clero. En su núcleo se encuentra la necesidad de impartir una formación integral que aúne cuatro dimensiones: humana, espiritual, intelectual y pastoral. Así lo ha reiterado el Papa Francisco desde entonces en numerosas ocasiones. Según detalló el Santo Padre al diario ABC el pasado mes de diciembre, es una visita normal que realiza la Congregación del Clero para ver cómo se hacen las cosas con ánimo de ayudar siempre, no de inspeccionar para jorobar. Por su parte, el presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios y Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, ha dicho: una visita pastoral es un momento de gracia. Y se cumple una semana desde que el arzobispo de Pamplona Tudela, Monseñor Francisco Pérez, tuviera un accidente de tráfico a consecuencia de una dolencia cardíaca de la que se recupera en el hospital. El accidente se produjo a la altura del municipio de Cordovilla, en las inmediaciones de Pamplona, cuando el pelado se dirigía a Tafalla, una localidad a 40 kilómetros al sur de la capital navarra. Monseñor Pérez González tiene 76 años, ha sido obispo de Osma Soria y arzobispo castrense de España. Es arzobispo de Pamplona y Tudela desde el año 2007. Hace justo un año presentó su renuncia por motivos de edad al Santo Padre, como establece el derecho canónico. La archidiócesis de Pamplona ha informado a lo largo de los últimos días de la evolución favorable del prelado a través de su cuenta en Twitter. La última de estas comunicaciones, el pasado domingo, detallaba que tras las pruebas realizadas los médicos habían determinado que el prelado habría sufrido una miocarditis. Para que su corazón se fortalezca precisará aún de unos días más de ingreso hospitalario, aunque se encuentra cada vez mejor y más descansado, detallaron en el último comunicado hasta la fecha. Desde España, Nicolás de Cárdenas,
EWTN Noticias. Nos vamos hasta Chile para ofrecerles este admirable testimonio. Se trata del ahora sacerdote padre Jorge Len, de 75 años. Se ordenó hace poco. El padre Len es profesor de biología, padre de 3 hijos, abuelo y bisabuelo. Su camino al sacerdocio empezó en 2015 al fallecer su esposa. Para contarnos más sobre su vocación, estamos en conexión con el propio padre Jorge Len. Padre, felicidades por su ordenación y bienvenido. ¿Cómo, siendo viudo, usted experimenta el llamado a ser sacerdote? Bueno, primero quiero saludarlo, darle gracias porque me están también entrevistando y eso quisiera que motivara a mucha gente. Y siempre me atrajo el hecho de ser sacerdote, especialmente yo diría ya cuando era ya una persona madura ya, y entonces pude ir definiendo. Pero antes de eso existieron distintos episodios en la vida que yo diría me fueron motivando desde niño para llegar entonces a ir tomar esta decisión. ¿Cuánto tiempo duró su proceso de discernimiento? Primero hice un camino de 27 años como diácono permanente. Son 27 años de experiencia en distintas parroquias, en distintas capillas. En ese tiempo mi esposa aún estaba viva y ella me acompañó también a hacer charlas prematrimoniales, a formar un grupo de matrimonio. También preparamos con ella jornada para padres y asistíamos, ¿no es cierto?, a distintos lugares, no solamente de aquí de Valparaíso de Viña, sino que podíamos salir con un grupo de papás a formar a otros papás. Y toda esa experiencia entonces de diácono, de participar en distintas cosas, claro, me comenzó ya a dar una formación y una cercanía más profunda a las cosas de la iglesia y obviamente a las cosas de Dios. Claro. Padre, ¿y cómo fue la respuesta de su familia ante este llamado al sacerdocio? Yo diría que bastante bien, porque cuando ya yo iba a ser diácono, tuve que presentar toda una documentación y cada uno de mis hijos tuvo que hacer una carta. Mi esposa también tuvo que hacer una carta escrita a mano y yo también tuve que hacer una carta escrita a mano. Conversamos y estaban ellos contentos porque me veían siempre en distintas actividades, me decían, mira papá, este es tu camino. Y mi esposa también, como habíamos trabajado bastante tiempo juntos, me decía, mira, es bueno el camino que vas a seguir. Tienes, por así decirlo, la pasta. ¿Y qué significa para usted que el Señor lo haya llamado a vivir la vocación tanto del matrimonio como la del sacerdocio? Bueno, yo diría que sentí mucha alegría, pero hay sentimientos encontrados de pensar, digo yo, en Dios como a cada persona le regala una vocación. Todos tenemos un llamado de Dios. Y en este caso, Dios me fue llevando a través del tiempo. Y eso implicó entonces un deseo más profundo. Yo sentía, lo voy a decir ahora, el sentimiento físico, sentía un ardor dentro de mí. La verdad, de las cosas que sentía, un ardor dentro de mí. Cuando estaba en una liturgia, cuando me tocaba una liturgia, o cuando yo tenía que ayudar a un sacerdote, me ardía, como lo dije anteriormente, interiormente. Sabía que algo estaba ya pasando y me hacía la pregunta, ¿a dónde iré a parar? Padre Jorge Len, gracias por compartir su testimonio con nosotros y por estar en la entrevista. Nuestras oraciones por su misión. Con mucho gusto. Así que el recado, por así decirlo, la motivación que yo quisiera dar adelante,
Hay mucho que hacer, hay mucha necesidad y también este camino nos permite desarrollarnos y madurar más en el amor, más en la fe y poder, ¿no es cierto?, acoger y servir a tantas almas, jóvenes, personas de edad, para que retomen, ¿no es cierto?, un camino de servicio en esta vida, hasta que llegue el momento en que, bueno, el Padre Dios nos llame para rendir cuenta de lo que ha sido nuestra existencia en nuestra vida. Muchas gracias y muchas bendiciones. Hacemos una breve pausa y al volver, hoy es la fiesta de San Francisco de Sales, el santo que luchó contra su mal genio. Además desata polémica Los Elegidos, la popular serie sobre la vida de los apóstoles. Les presentamos los pareceres a favor y en contra. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este 24 de enero la iglesia celebra a San Francisco de Sales, conocido como el santo de la amabilidad. Una de las frases que más se le conoce es la humildad, pues nos perfecciona en lo que mira a Dios y la mansedumbre en lo que toca al prójimo. Nos cuenta más del gran santo, el padre Francisco Cruz, párroco de la parroquia San Francisco de Sales en Santiago de Chile. Este santo fue un obispo de Ginebra, un sacerdote que se destacó por la dulzura, su humildad y un tremendo amor a Dios. Era un obispo que le tocó vivir tiempo en el cual habían muchas herejías en la iglesia, y especialmente se iba alejando personas de la fe católica, y él se preocupó de mostrar el verdadero centro de la fe en el amor a Dios, con un celo impresionante, con una dulzura y con una inteligencia tremenda. Por eso que es el patrono de los periodistas, porque no se quedó solamente en predicar, en hablar, sino que fue muy ingenioso y buscó medios, incluso a través de folletos, de algunos, como decimos ahora, flyers, para ir entregándole a la gente y explicar en qué consiste la fe cristiana y mostrar lo que realmente Dios nos ha enseñado y no caricaturas que a veces se mostraban y que por eso la gente se alejaba de la fe cristiana. A él le ocurrió una cosa que él lo vio como un llamado de Dios. Se cayó el caballo y quedó obviamente en el suelo, y cuando cayó, como él tenía ese tiempo, tenía una espada, su espada se salió de donde la funda donde la tenía y quedó en forma de cruz. Entonces lo encontró bien extraño esto. Se subió al caballo y por segunda vez se volvió a caer, siguió y pasó lo mismo. La segunda vez la espada en cruz y la tercera vez pasó lo mismo. Entonces 3 veces que se cayó el caballo, que es muy raro que se cayera el caballo, y las 3 veces la espada en forma de cruz atravesada con la funda de la espada donde se la guardaba. Entonces él consideró que es un signo de Dios, y cuando volvió a su casa le dice a su padre que la verdad es que quería consagrarse a Dios, y el padre, bueno, aceptó, comprendió esto, y ahí se dedicó a la vida, a servir al Señor. Lo nombraron deán de una catedral, y un poquito tiempo después ya lo ordenaron sacerdote y comenzó esta tarea tremenda de evangelización a la cual él veía que Dios lo había llamado. Y San Francisco de Sales nos anima a nosotros a adentrarnos en el amor de Dios. El Papa Juan Pablo II lo nombraba, que decía, San Francisco de Sales es el doctor del amor divino, porque como que hasta se podía percibir en su voz, en su palabra, esa dulzura que Dios regala al que está cerca de él, al que cree en él. Entonces, hoy día San Francisco nos propone a todos nosotros que vivamos mucho más nuestra vocación, en primer lugar al amor de Dios y al amor al prójimo. Que la vida, por muchos desafíos que tenga y por muchas veces dificultades que hayan, es una vida muy hermosa cuando la vivimos en el amor de Dios. La popular serie The Chosen o Los Elegidos, que cuenta la vida de los 12 apóstoles escogidos por Jesús, está despertando polémica entre sus seguidores católicos. En su cuenta oficial de Instagram, los productores de la serie publicaron un mensaje que se aleja de la doctrina de la Iglesia Católica. En las redes algunos se pusieron en contra de la serie, otros separan el contenido de la publicación y aún recomiendan verla. Veamos cómo está el debate.
Esta es la polémica publicación de The Chosen o Los Elegidos en su cuenta oficial de Instagram. Dice así: aquí están las malas noticias, tu religión, tu iglesia, la ley, tus esfuerzos por ser justos no te salvarán. Aquí están las buenas noticias, no necesitas tu religión, tu iglesia, la ley o tus esfuerzos para ser justos para ser salvados. Estas palabras se alejan de lo que el catecismo dicta para la salvación. El numeral 816 dice: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Y el numeral 2015 dice: el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Los críticos de la popular serie han hecho notar la falta de exactitud doctrinal en algunos elementos de The Chosen. Padre Jesús Silva, sacerdote español. Bueno, pues parece confirmado, la famosa serie The Chosen, que tanto bombo está recibiendo y que hasta está en Netflix, finalmente muestra su verdadero rostro. ¡Qué pena! Padre Rafael Pacanins, sacerdote mexicano. Católicos que me critican en Twitter por ver The Chosen, me asombra que formen parte de Twitter, red social llena de inmoralidad, herejías y blasfemias, cuyo dueño es capitalista agnóstico que usa símbolos satánicos. Usan también Facebook e Instagram. ¡Qué escándalo! El padre Pacanins tiene una serie en la plataforma Formed donde analiza The Chosen desde una perspectiva católica. Andrés García, teólogo español. Con respecto a The Chosen no podemos olvidar, es una recreación audiovisual con sus limitaciones y aciertos. Es un equipo multiconfesional. Discernimiento. Una cosa es lo que alguien publique en una de sus cuentas oficiales y otra los guiones. The Chosen es una creación de Dallas Jenkins, un cristiano evangélico nacido en Washington, y Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús, es católico nacido en Nueva York. Desde México, el padre Rafael Pacanins, director de Formar Apóstoles y uno de los sacerdotes que participó por las redes en la polémica alrededor de la serie Los Elegidos, nos cuenta por qué seguirá viendo la serie. Veamos. La serie de Chosen, Los Elegidos, es un medio interesante que nos está ofreciendo un grupo de cristianos en este momento para poder aproximarnos a la vida de Jesús y sobre todo de los elegidos de él, de sus 12 apóstoles, de las personas que convinieron con él, y poder acercarnos y comprender todo el contexto judío, el contexto cultural de la época. Como cualquier historia novelada, que no es simplemente un documental para buscar los hechos históricos, sino que es una historia novelada, una manera de aproximarse con el arte a una realidad, pues entonces le agregan varios elementos, elementos imaginativos, elementos incluso de varias confesiones cristianas. ¿Por qué? Porque es un trabajo en conjunto de católicos, de algunos protestantes, por hacer esta obra. Entonces, es un intento interesante, como decía, no es un documental. Al que no le gusta, no la tiene que ver. Como yo dirijo un apostolado que se llama Formar Apóstoles, en donde entreno a líderes eclesiales para acercarse a los alejados, considero que esto es una herramienta buena para poder acercarse a personas que están alejadas de la fe, para que vean la historia de Jesús de una manera interesante y que puedan suscitar en su corazón preguntas como de hecho está sucediendo. Estos mismos recursos de una historia novelada, pues es lo que nosotros vemos en libros como de Luis de Bol, ¿verdad? Que ha escrito vidas de varios santos y que le mete de su cosecha, como el de San Francisco Javier, que me encanta, el de San Ignacio Loyola. Son libros donde entra la imaginación del autor, pero bueno, uno sabe que no está yendo a buscar un libro de... Ahí no es el evangelio, pues. No es un libro de texto. Yo recomiendo ver la serie
y primero ver o tratar de determinar si realmente te gusta la manera artística como lo presentan. Hay personas que han dicho, no, es que no me gustan los actores o no me gusta el estilo. No, la tienes que ver. Después ver pues cómo es el fondo y cómo entrecruzan las diferentes historias. Y si tú crees que te puede ayudar espiritualmente, claro que la puedes ver. San Pablo dice en 1 Tesalonicenses, examinen todo, pero quédense con lo bueno. Pues con ese mismo criterio con el que entramos a redes sociales, con el que vemos cualquier producción de los medios de comunicación, se puede ver The Chosen y puedes tomar lo que te ayude para tu vida espiritual. Nos despedimos viendo la fiesta celebrada a San Sebastián, una devoción muy querida en toda Latinoamérica. Veamos cómo celebraron en Nicaragua al santo patrono de los soldados y los atletas. Nos vemos mañana. Año con año pago 3 cuadras de rodillas, porque estuve enferma y mi papá prometió que le pagaríamos 3 cuadras si él me sanaba, pues, y él intercedió por mí y gracias a él y a Dios, pues aquí estamos. Prácticamente uno vive de la fe, uno vive, aparte de eso, pues, pedirles por los trabajos, por la gente que está privada de libertad, por los enfermos, por todo, pues prácticamente es una devoción que se pide por todo, pues no solo en un rubro específico, sino que es a nivel general.